Ya están admitidos. Continue. ¿Cuántos han ingresado? 27. Ya. Tengo a alguien con audio. Ok, entonces, Héctor, si quieres puedes darnos las bienvenidas. Correcto. Ya están todos admitidos. Bien. Uh-huh. Buen día a todos. En nombre de la Sociedad Panamericana de Otorrinolaringología y en forma de educación continua que nos hemos propuesto desde que comenzó esta pandemia y a través del Zoom, y esperando que en muy poco tiempo se pueda hacer la presenciabilidad allá en Orlando, en el Congreso Panamericano, hemos instaurado este tipo de tecnología que nos permite poder estar en contacto con ustedes y llevar ciencia. Y hoy es el curso 18 que hacemos, con gente de muy buen nivel a nivel internacional, y que van a hablar de los conceptos actuales en rinoplastia. Va a estar coordinado por el profesor Dr. Marcos Moselín. El doctor Marcos Moselín es profesor titular de la Universidad Federal de Paraná, es director del Hospital de AIPO, expresidente de la Asociación Brasileña de Otorrinolaringología y presidente de la Asociación Panamericana de Otorrinolaringología, que realizó un congreso fastuoso y muy bonito en el sur de Brasil, en Foz de Iguazú. Voy a continuar con la doctora Rosana Cobos, que es especialista en otorrinolaringología y cirugía plástica facial, expresidente de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica Facial y expresidente también de la Sociedad Colombiana de Otorrinolaringología, expresidente de la Federación Internacional de Sociedades de Cirugía Plástica Facial y vicepresidente del Board International de Certificación de Cirugía Plástica y Reconstructiva Facial, jefe de servicio de otorrinolaringología de la Clínica Imbanaco, Grupo Quirón Salud de Cali, una hermosa ciudad de Colombia. Lo tenemos al profesor Francisco Salaverry Ramos, que es jefe de servicio de otorrinolaringología del Hospital Nacional 2 de Mayo, Lima, Perú. Profesor titular del curso de otorrinolaringología de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, past presidente de la Sociedad Peruana de Otorrinolaringología y Cirugía Plástica Facial, past presidente de la Sociedad Latinoamericana de Radiología y Cirugía Plástica Facial, presidente del 36 Congreso Panamericano de Otorrinolaringología y Cirugía Facial que se realizó en Lima, muy buen congreso, el último que tuvimos, y médico titular del Servicio de Otorrinolaringología de la ciudad de la Clínica Ricardo Palma Lima de Perú. También contamos con el doctor Fausto López Ulloa, que es expresidente de la Sociedad Mexicana de Rinología y Cirugía Plástica Facial, profesor del curso de la especialidad de Cirugía Plástica Facial y Rinología de la Universidad de Querétaro, miembro de la Academia Europea de Cirugía Plástica Facial y de la Academia Americana de Cirugía Plástica Facial, y está dedicado principalmente a la cirugía integral de la nariz y cirugía plástica facial desde hace 20 años. Y también desde Brasil contamos con un amigo que es José Antonio Patrocinio, jefe del Departamento de Otorrinolaringología de la Ciudad Universitaria de Uberlândia, Brasil, expresidente de la Federación Internacional de las Sociedades de Cirugía Plástica y Facial. Es un placer tenerlos hoy a todos juntos y anticipadamente le quiero agradecer que se tomen el trabajo de un sábado, que podrían estar disfrutando con su familia, y lo tenemos acá disertando y dando
la tecnología y toda la ciencia que han acumulado en tantos currículums grandes que tienen. Profesor Monselín, te dejo a cargo, vas a coordinar y vas a ser el moderador, así que te dejo a cargo y bueno, adelante. Buenos días a todos que están con nosotros hoy. Como habló Héctor, un sábado que podría estar en su casa, estamos aquí. Agradezco la invitación de Héctor y de toda la directiva de la Panamericana, con Jacqueline y Roy, que aquí están también con nosotros. Agradezco también la participación de Salaverry, de Fausto, que faltó, de patrocinio. Y empezamos entonces la primera charla por 15 minutos. O Dr. Salaverry falará a nosotros sobre um tema que é conselhos básicos de rinoplastia. Intentamos abranger todos os tópicos, alguns tópicos serão mais técnicos, outros mais filosóficos, e por isso já vamos a começar nossa mesa redonda. Dr. Salaverry, por favor. Listo, gracias Marcos por la presentación. Yo voy a ocuparme de conceptos básicos en rinoplastia. Durante muchos años yo trabajé trabajé en el Hospital Nacional 2 de Mayo. Ahí fui ex jefe del servicio de otorrinolaringología. Continúo como profesor en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y la práctica privada donde estoy haciéndola ahora es en la clínica Ricardo Palma. Muy bien, gracias Héctor por habernos invitado a todos a participar en este webinar, en esta unión de nuestra Asociación Panamericana. Acá lo tenemos a Héctor con el doctor Jesús Álgaba Guimerá del Congreso, en el 36º Congreso Panamericano de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello, que se realizó, como todos ustedes saben, del 14 al 17 de noviembre del año 1918. Aquí estoy con el doctor João Manigla, gran profesor de Curitiba, Brasil. Marcos Monselín nos acompaña también. Gracias, Marcos, por la presentación. Todos nosotros hemos estado acá junto con él en algún momento en Curitiba, Brasil. Entonces, el concepto, lo que voy a hablar yo es de Quo Vadis rinoplastia. La septorrinoplastia, como podemos mencionar acá, requiere de una dedicación especializada y probablemente sea la cirugía estética más difícil que existe dentro de las cirugías estéticas faciales o cirugías estéticas en general. Yo llevo años dedicada a ella, fundamentalmente la dedicación plena para ofrecer los mejores resultados a mis pacientes. ¿Qué caminos a seguir o qué técnicas a utilizar? Esto es importante siempre tenerlo en cuenta. Hoy día podemos utilizar un abordaje abierto, un abordaje cerrado, una rinoplastia híbrida o una rinoplastia ultrasónica. Yo pienso que cada uno de todos nosotros vamos a hablar en algún momento de alguno de estos puntos importantes. Si hablamos de rinoplastia híbrida, estamos hablando de una rinoplastia totalmente conservadora. Cuando hablamos de rinoplastia ultrasónica, ¿qué requiere una rinoplastia ultrasónica? Requiere un conocimiento de cómo realizar un buen abordaje de abierto, y pienso que es, en definitiva, la técnica más avanzada. Al final de todo, vamos a ver a qué conclusión llegamos, ¿no? Es la técnica más avanzada para esta intervención quirúrgica. Este método nos permite remodelar los huesos sin romperlos de una manera traumática, no daña los vasos sanguíneos que recubren el hueso, así de esta manera se reduce la hinchazón, los moretones. En definitiva, es una técnica que aporta numerosas ventajas para el paciente en cuanto a su recuperación y a su postoperatorio. Es una técnica avanzada, ¿no es cierto? Pero nosotros también con las técnicas que vamos a exponer, o la técnica que utilizamos ahora, si la hacemos calmados, pausados y con mucho cuidado, también los resultados que vamos a tener van a ser adecuados.
Acá voy a pasar un pequeño videíto, ¿no es cierto?, de cómo es esta rinoplastia ultrasónica, ¿no? Sí. Bueno, entonces acá estoy con José Carlos Neves en Portugal. A él lo he visto utilizar esta técnica también en Brasil, en Argentina, se utiliza bastante. Acá tenemos una foto del Congreso Panamericano de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello, donde el moderador fue el doctor Pietro Palma, y acá tenemos todos, acá lo tenemos a nuestro gran amigo, ahora, que está ahora que está con barba, patrocinio. Muy bien, Pietro Palma habla más que nada de rinoplastia de una rinoplastia totalmente conservadora. Esta foto yo la consideré importante tenerla en cuenta porque acá lo tenemos al doctor Heinz Stamberger, antes del Congreso Panamericano de Otorrinolaringología. Y no podemos dejar de mencionar a profesores importantes que han hecho rinología, que han encaminado el camino de la cirugía estética o de la rinología, no solamente en Latinoamérica, sino también en el mundo. Ahí lo tenemos al doctor Leonardo de Luca con su esposa, al doctor Armando González Romero, que espero que esté con nosotros acompañándonos esta mañana, y al doctor Fernando Pedrosa, con su técnica de alas de gaviota. Fue uno de los promotores, o uno de los profesores importantes dentro de los cambios de la rinología a nivel latinoamericana y en el mundo. Su técnica de alas de gaviota no la vamos a mencionar, seguro que en algún momento alguno de ustedes la mencionará, que es básicamente para hablar de cirugía de punta nasal. Esta es otra foto importante que que no quería dejar de mencionarla. Ahí vemos, por ejemplo, pues al doctor Alexander Tercian, al doctor Tercian, al doctor Filippo, al doctor René Weffer Abati, ¿no es cierto?, junto con el doctor Hermilo de Lima. Y esta foto también es importante porque ahí lo tenemos al maestro Alberto Arias junto con el doctor Hermilo de Lima. Y este es el primer curso teórico práctico de cirugía endoscópica nasosinusal que realizamos acá en el Perú. Ojalá que esté con nosotros Héctor de la Garza. Mírenlo cómo está, cómo pasan los años en definitiva. Entonces, nos encontramos al final en qué camino, qué camino vamos a seguir. Vamos a seguir una rinoplastia abierta, una rinoplastia cerrada. Vamos a utilizar cartílago costal para modificar nuestro dorso nasal. Entonces, esos conceptos son básicos y yo creo que en esta mañana los vamos a escuchar. Pero los puntos importantes, antes de hablar de estos conceptos, yo pienso que hay conceptos fundamentales antes de realizar una cirugía. Pienso que la anamnesis es fundamental realizarla en todos los pacientes. Esto no ha cambiado en definitiva. La primera consulta es fundamental, las expectativas que tenga el paciente. Nosotros tenemos que mostrarle qué cambios podemos realizar dentro de su aspecto facial y, por qué no mejor decirlo, dentro de su nariz. Entonces, yo pienso que por lo menos tienen que haber 3 consultas previas a la cirugía. La toma de fotos es fundamental. Las expectativas que tenga el paciente, ser honestos, es en lo que le podemos brindar al paciente.
y dejar siempre entrever la posibilidad de realizar una nueva cirugía. Entonces, la rinoplastia tiene estos 5 pasos importantes: la consulta, la toma de fotos cuando el paciente ya está hospitalizado, la intervención quirúrgica y el resultado final. Yo pienso que este concepto no ha cambiado. Hay cosas que han cambiado mucho en la rinoplastia y en todas las cirugías, pero este concepto siempre tenemos que tener en cuenta. Ir subiendo la escalera de a poco y ser siempre conservadores, ¿no? La toma de fotos es fundamental. Tenemos que tomar una foto de frente, una de base, una de perfil derecho, perfil izquierdo, una de 3/4 es importante. Ahí tenemos resumidas las 3 fotos o las fotos importantes que tenemos que tomar a nuestro paciente. Una foto de frente. Quizás acá faltaría una foto en helicóptero que nos permitiría ver más nuestra nariz. Y estos son conceptos importantes que tenemos que tenerlos en cuenta porque es lo que le vamos a mostrar a nuestro paciente en los cambios que se realizaron. El concepto de belleza es otro de los puntos importantes y fundamentales que nosotros tenemos que tener en cuenta. El concepto de belleza, miren ustedes, yo pienso que el concepto de belleza se va adquiriendo a través del tiempo, pero lo fundamental es esto: tratar de dejar narices lo más naturales posibles y que no se vean cambios drásticos dentro de nuestra nariz, ¿no? Miren ustedes acá, se hace un pequeño cambio y el resultado es este. El concepto de belleza ya viene desde la época de Nefertiti. Nosotros tenemos que tenerlo en cuenta, este tipo de cirugía que hacemos. La armonía facial, esto es importante, fundamental, son los cambios. Esto nos habló bastante bien Vinto Riumi. Y las líneas de Frankfurt, ¿no es cierto? Que siempre las tenemos que tener en cuenta. Las líneas de Frankfurt que une el techo del conducto auditivo externo con el reborde orbitario inferior. A partir de ellas se toman las líneas perpendiculares o paralelas u otras para definir las diferentes proporcionalidades de la cara. Miren ustedes, ahí tenemos el ángulo nasolabial. Este concepto no ha variado, se sigue manteniendo. Y los 3 tercios de perfil son importantes y fundamentales que siempre los tenemos que tener en cuenta. Antes de ¿qué técnica ha utilizado? Antes de ello tenemos que realizar un estudio minucioso sobre ¿qué? Sobre el espesor de la piel del paciente y la consistencia cartilaginosa. El espesor de la piel del paciente es fundamental. Nosotros tenemos que ver todo el aspecto facial del paciente para de acuerdo realizar un cambio importante. Otro de los puntos importantes, que no solamente es la cirugía estética, o sea, no solamente el cambio estético dentro de la nariz, sino también tenemos que tener en cuenta el segmento funcional. Muchas veces corrigiendo bien nuestro tabique de acuerdo al abordaje de Kotle o el abordaje que tengamos, ¿no es cierto? En esos momentos, nosotros podemos lograr un cambio importante dentro de la nariz. La rinoscopía anterior es fundamental, tenerla en cuenta, ver las características que presentan los cornetes. La rinoscopía anterior, ahí tenemos acá una rinoscopía anterior donde vemos el tabique nasal desviado. Y hay veces es importante tener esto en cuenta, ¿no es cierto? Cómo está el tabique, está impactando sobre el cornete y esto nos va a dar problemas alérgicos importantes. Si podemos realizar una evaluación endoscópica, es importante tenerlo en cuenta. Muy bien, y tener en cuenta estos puntos importantes. Las áreas de Kotle, que son las que tenemos que tener en cuenta. La espina nasal anterior, donde tenemos que fijar nuestro borde caudal para que exista un buen soporte dentro de la nariz. Y la cirugía septal. Miren, estos conceptos yo creo que no han cambiado. ¿Qué nos dice? Nos decía Fomón en el año 1939, por ejemplo. El objeto de una rinoplastia es lograr una forma armoniosa y al mismo tiempo funcionalmente eficaz. La respiración anatómica más perfecta no sirve de nada, molesta y crea una sensación de anormalidad cuando al mismo tiempo no restituye la función. Los ideales de forma y función no pueden separarse. Lo mismo nos dice Maurice Kotle desde el año 1958. Una buena respiración nasal depende de la situación y relaciones de los elementos arquitectónicos nasales.
¿Qué técnica utilizar cuando hacemos un abordaje de punta nasal? Yo utilizo siempre para punta nasal y ya vamos a ver qué nos mencionan todos los otros profesores. Yo utilizo siempre el delivery porque me permite ver bien las cúpulas, situar la línea de vértice y juzgar ciertas anormalidades. Apreciar la diferencia entre ambos lados y juzgar el grado de asimetría. Se equilibrar bien las cúpulas, cómo se ven, cómo se palpan. El concepto de trípode de Anderson sigue manteniéndose hasta ahora, ¿no es cierto? Acá nosotros vemos la unión que tiene que tener junto a la espina nasal anterior. Ahí tenemos donde hacemos nuestra incisión cuando hacemos un abordaje, un delivery, ¿no es cierto? En un delivery, nuestra incisión es a este nivel en ambos lados y con esto vemos ambos cartílagos laterales inferiores. Ahí estamos sacando el cartílago lateral inferior, lo medimos. Acá tenemos los injertos que podemos utilizar que cuando vamos a hacer una modificación dentro de nuestra punta nasal. Ahora también estoy utilizando esto, el cartílago septal, lo cuadriculo un poquito, lo raspo bastante y lo coloco en esta jeringa de insulina y esto lo utilizo sobre todo en el borde cefálico de la nariz para que nos oculten esas irregularidades que pueden existir cuando vamos a hacer nuestra cirugía estética de nariz. Yo utilizo personalmente esta técnica. Miren, acá tenemos los dos cartílagos laterales inferiores, el injerto que estamos colocándolo a este nivel. Ahí lo tenemos bien visto, el injerto ahí con esta jeringuita esta agujita de jeringa de insulina que la coloco ahí para que me fije bien estos dos cartílagos laterales inferiores. Coloco siempre en algunos casos puedo utilizar un escudo o utilizo esto que es una umbrella graft para que cuando en el postoperatorio no se note mucho el cambio que hemos realizado dentro de nuestra cirugía de nariz. Siempre tener en mente que nosotros siempre tenemos que tener en cuenta el concepto de belleza, tratar de realizar narices naturales que con el tiempo las modificaciones sean mínimas y que la nariz no se vea operada. Siempre hay que tratar, o siempre trato yo de ser conservador, para ver si hay una posibilidad de hacer una nueva cirugía, nosotros la podamos realizar y los cambios sean adecuados. Ahí estamos sacando un poco la gibectomía, marcamos dónde vamos a hacer nuestras osteotomías. Ahí tenemos nuestra osteotomía, donde se realiza a este nivel, es importante tenerlo en cuenta. A veces podemos realizar osteotomías percutáneas, osteotomía central, de acuerdo al caso, de acuerdo de nuestro paciente. Y entonces, ya casi para finalizar y no demorarme tanto en el tiempo que me corresponde, ¿qué nos dice Tardy? Que no existe un método universal y nunca lo habrá para refinar la punta nasal. McCallum nos dice, mire, desde hace cuánto tiempo, que debido a la naturaleza artística de la rinoplastia, el cirujano debe estar capacitado para conceptualizar el carácter estético de la punta nasal ideal y tener un amplio repertorio de técnicas del cual elegir la más apropiada para cada caso. Kano nos dice que elegir la técnica adecuada en cada caso puede ser muchas veces muy difícil y desafía la habilidad del cirujano, así como sus conocimientos y juicios estéticos. Ya Jacqueline nos mencionó que nuestro próximo Congreso Panamericano va a ser, el 37 va a ser en Orlando, Estados Unidos. Somos unos. Acá la tenemos a Jacqueline junto con Pablo Stolovinsky, que son los que están organizando nuestro próximo Congreso Panamericano. Yo estoy totalmente convencido, estoy totalmente seguro que ahí vamos a poder vernos presencialmente y esto es fundamental. Un gran abrazo para todos ustedes desde Machu Picchu, Lima, Perú, que en algún momento esperamos poder unirnos nuevamente después de que haya pasado esta pandemia. Gracias, Paquito.
Muy buena la charla. Ahora, después las preguntas dejamos para el final. Ahora pido a Fausto López, que va a nos hablar sobre rinoplastia universal. Yo puedo hablar que de Fausto, yo tuve una amistad muy grande con su padre, un gran maestro. Es una oportunidad especial que tuve con él hace muchos años. Y ahora tenemos Fausto hablando para nosotros sobre la parte de la rinoplastia universal. Por favor. Fausto. Muchas gracias. Buenos días y muchas gracias a la Sociedad Panamericana por la invitación, en especial al doctor Héctor Ruiz y el doctor Marcos Mussolini. Yo les voy a hablar de la rinoplastia universal, hoy que está muy de moda cada quien ponerle su nombre a las cosas. Esto se trata nada más de una técnica basada en lo que hizo mi padre, que es estandarizar la cirugía. La rinoplastia universal se trata de forma y función, anatomía normal, belleza y armonía. Una nariz bella siempre va a funcionar mejor. Por eso consideramos que la nariz es una unidad funcional. Los ideales, como ya lo dijo ahorita el doctor, los ideales de forma y función no se pueden separar. Como les decía, hay que estandarizar la cirugía, es nada más tener una forma de hacer las cosas. Las técnicas son diferentes para cada nariz. Y esta rinoplastia universal la he dividido en 15 pasos básicos, que es el diagnóstico, la anestesia, la turbinoplastía, el abordaje, valvuloplastía, septoplastía, osteotomías, movilización de la pirámide, ajuste y fijación, reposición, modificación del lóbulo, cierre de incisiones, el poste, injertos libres y tapón anterior. Lo principal es el diagnóstico. Nosotros debemos de observar, palpar y auscultar como nos enseñaron en la escuela de medicina. Hay que ver las desviaciones de la pirámide nasal, de los huesos, la simetría, los colapsos valvulares, hacer una revisión endoscópica y ahora los estudios radiológicos ya no dejan nada a la imaginación. No nada más es ir y quitarle la jiba, porque al únicamente quitar esa jiba, nosotros hacemos narices largas y que estéticamente no se van a ver bien. Debemos de valorar toda la cara como una sola unidad. Los pacientes que tienen estas deformidades septales tienen generalmente algo de asimetría facial. Podemos ver esta paciente con una asimetría facial importante y una nariz que no era tan desagradable, pero la falta de desarrollo del tercio inferior, y si la vemos a los 5 años de una adecuada respiración nasal, mejora de manera sustancial. Segundo paso, la anestesia. Generalmente lo hago con anestesia general, hipotensión controlada, tiene mínimos riesgos y máximo control. Lo hago a través, cuando infiltro, es en el orden en que voy a ir haciendo las incisiones, con lidocaína más epinefrina, le ponemos un poquito más de adrenalina. Uso a lo mucho 3 a 5 mililitros y así no distorsiono los tejidos. Después la turbinoplastía, hay que manejar la hipertrofia de los cornetes. Nosotros siempre hacemos una luxofractura lateral del cornete inferior y eso nos da mejor espacio para trabajar intranasal. Y después una turbinoplastía submucosa que da muchas ventajas como pocas costras, no hay riesgos de sangrado. El abordaje endonasal, descrito por mi padre, es una manera de abordar la nariz. Ya lo tenemos publicado en las clínicas europeas. Estandariza la cirugía, puedes disecar e identificar las estructuras, se maneja y se combina cualquier técnica. Consiste en incisiones bilaterales, una liberación amplia de la mucosa, lo cual nos da una muy buena visualización. Liberas todo el complejo lobular, lo que van a ver al rato es que se puede posicionar en otro lugar. Se hace una disección septal grande y un despegamiento cartilaginoso. Estas son las incisiones unidas en T y se marca una pequeña M. Se hace la intercartilaginosa primero y después se junta con la hemitransficción en forma de T para después hacer la hemoplastía. Eso va a romper las incisiones circulares descritas por Joseph, que nos daban muchas complicaciones. Pues se hace el abordaje septal poniendo los tejidos en tensión. Prácticamente el septum sale a buscarnos. Hacemos un pequeño raspado del borde anterior, lo que nos hace de manera muy sencilla ver el pericondrio, pericondrio y cartílago para llegar a un plano subpericóndrico adecuado de una manera muy
simple. Con un gancho recto, lo levantamos y ahí tenemos ya el plano. No hay que estar rascando, no hay que estar atrás, se ve de manera directa. Al liberar el complejo del lóbulo, se hace una incisión de transficción completa, se diseca el ángulo anterocaudal del septum y así podemos ver los colgajos mucosos de un lado. Completamos la transficción para que el lóbulo quede totalmente libre. Y ahí podemos ver cartílago, ángulo anterocaudal del septum, el colgajo mucoso del lado izquierdo, la fosa nasal del lado izquierdo. Como ven, es un abordaje muy amplio. Una vez que se ha disecado, esta es la preoperatoria, esta es únicamente con el abordaje. Vean cómo se modifica el ángulo y este ya es en el postoperatorio inmediato. Tenemos un mejor ángulo nasolabial. Como les dije, estas incisiones nos evitan esta retracción circular y el pinching de la nariz. Después pasamos al punto 5, que es la valvuloplastía. Como la describió el doctor Kern, se puede hacer la resección del retorno, incluso hacer un triángulo laminar para darle una mejor forma. Esto ya sabemos que nos va a cortar nuestra nariz o nos la va a rotar. Todo depende del diagnóstico que hayamos hecho. Aquí vemos el ángulo anterocaudal y los dos cartílagos laterales superiores. Punto número 6 es la septoplastía. Tenemos una adecuada exposición. Siempre hago los túneles del 1 al 4 de Kotlin. No soy nada conservador, como van a ver. Estos son los esquemas del artículo del doctor Sam Most, que me hizo favor de facilitarme. Y este es como lo quito totalmente la parte posterior del septum. Siempre dejando una L, pero más ancha, no nada más 1 centímetro en la parte anterior. Generalmente son 2 a 3 centímetros y 1 centímetro en la parte superior. El primer corte lo hago con una hoja angulada de Beaver o Crescent, lo cual va a hacer que tengamos la visión de frente del septum. Segundo corte luego con un cuchillo de Ballinger. Este es paralelo a el dorso, de ahí hasta donde llegamos a la lámina perpendicular, bajamos, salimos y sacamos un fragmento grande del septum. Tercer corte lo hago con una tijera de hueso, la lámina perpendicular. Siempre quito la articulación del cartílago con la lámina perpendicular del etmoides, ya que es más gruesa y generalmente tiene una pequeña deflexión. El último punto es la liberación del borde ventral, que es lo que nos va a dar la altura final del septum, ¿sí? Al liberar el borde ventral, nosotros vamos a poder adecuar esta distancia, que generalmente sobra, y vamos a darle la altura que queremos en la nariz. Después paso a las osteotomías. Las osteotomías las hago a través de una incisión vestibular. Cuando hacemos esta incisión vestibular, disecamos el músculo sin cortar, vemos tejido celular subcutáneo, cauterizo aunque no haya nada de sangrado. Eso nos va a llevar a ver la rama ascendente del maxilar sin ningún problema, para poder hacer un túnel subperióstico por dentro y por fuera, como ya se describió hace muchísimos años. Hago ese túnel subperióstico que nos va a servir también para que drene y tener menor equimosis y edema. Lo podemos ver claramente, así es como se ve. El problema de la cirugía, cuando no la vemos, es que nos lo imaginamos y entonces queremos más precisión. Podemos hacer una doble osteotomía, primero la alta con el cincel curvo de Cook y después la osteotomía baja para así sacar una cuña, ya sea unilateral o bilateral. O lo puedo hacer directo con una pinza gubia. Se hace en un solo movimiento para poder movilizar la pirámide o descender la pirámide, alinearla, depende que hayamos visto en el paciente. Con la pinza gubia en un solo movimiento sale la cuña sin mayor problema. Completo la osteotomía transversa de manera percutánea como timbre postal. Eso nos ayuda mucho a que no esté, a que nos controle la altura sin que se nos haga un escalonamiento y nos dé un efecto de bisagra.
para después pasar a la movilización de la pirámide nasal. Nuestra nariz, si está del lado derecho, una vez que está totalmente libre y el septum está libre, la podemos mover hacia la derecha o hacia la izquierda. La podemos dejar en la línea media, la podemos enchocar más o la podemos regresar a donde estaba. Este es un espécimen que hicimos en Stanford con el doctor Sam Most, de cómo al hacer la osteotomía el dorso baja totalmente. Y nuestra pirámide, de estar desviada a la derecha y con cierta altura, la podemos modificar, dejar en la línea media sin haber hecho ninguna otra maniobra en el óvulo. Este trabajo lo tenemos ya por publicarse, está en autorización. Como pueden ver, esta paciente que no era una nariz tan grande, pero necesitaba alineación de la pirámide nasal, tenían algo de tensión y el postoperatorio se ve bastante bien. Después pasamos al ajuste del septum. Como le digo, cuando se moviliza la pirámide, esta lámina, que es la parte anterior, ya no cabe y queda doblada, lo que nos va a dar la altura final del septum. Entonces, tomando este septum, nosotros podemos subir o bajar la nariz a complacencia. Después fijamos el septum a la espina nasal anterior con un punto en 8. Y el chiste de este movimiento es que empuja nuestro lóbulo, la lámina, el cartílago cuadrangular, empuja nuestro lóbulo hacia arriba, y entonces ahí es donde está la importancia de la modificación de la posición del lóbulo. Por eso lo hago hasta después de haber hecho el septum. Entonces conservamos la L y al bajarlo, rota el lóbulo hacia adelante y hacia enfrente. Después hago una reposición lineal. Prácticamente todo esto es lo que puedo sacar de un septum. De aquí pueden salir spreaders, pueden salir postes, pueden salir chins, pueden salir lo que ustedes quieran y reponer. Hago la reposición lineal y entonces el septum no va a tener memoria, siempre va a quedar derecho, y esos fragmentos los fijo con puntos transeptales con una sutura simple, muy delgada. Luego viene la modificación progresiva del lóbulo. Esto es muy importante. Primero la reposición estructural, luego la resección retrógrada, luego el delivery, los puntos autobaten o lo que el lóbulo necesite. Si nosotros vemos que al bajar la nariz, esta lámina cuadrangular empuja el lóbulo hacia adelante, nosotros vamos a tener una mejor posición de nuestro lóbulo y va a haber que hacerle menos maniobras estructurales. Después de ahí paso a lo primero que voy a intentar o veo si va a funcionar es la resección vía retrógrada. Después, los puntos internomales a través de un delivery o la modificación de las cruras laterales con autobaten o como ustedes quieran. La técnica depende de lo que ustedes dominen, no de lo que yo quiera inventar, sino que hay muchas técnicas ya descritas de manejo del lóbulo nasal. Después pongo un poste intercruras. Ese poste intercruras, por el mismo abordaje que hago, nos debilita los soportes, los mecanismos de soporte de la punta, y entonces necesito poner un poste intercruras, luego a través generalmente de una incisión marginal anterior, hacemos la disección con la tijera de iris. Ahí estoy viendo la crura del otro lado, voy a meter mi poste, ayudado con el gancho sencillo y la tijera, ahí entra el poste y queda entre las dos cruras y lo fijo con puntos transfictivos. Por último, paso a los injertos finales. Puedo poner unos injertos en una pequeña bolsa en el lóbulo, si no hice un delivery, obviamente. Eso es la parte más sencilla, hacer un bolsillo en la punta, poner injertos morcelizados o machacados, depende qué tanta definición queramos, o lo que está también de moda, hacer el gel de cartílago, con lo que vamos a poder al final regularizar dorsos, darle un pequeño aumento de 1 centímetro y hacer modificaciones estructurales para suavizar nuestros resultados. Luego el cierre de las incisiones es muy importante, lo que describió mi padre, la M-plastía del lóbulo. No tiene que tener tensión y estos colgajos se pueden modificar para darle rotación permanente o retracción. Queda así, de esta manera. Este rombo dejamos que cicatrice por segunda intención. Luego un taponamiento anterior con el vendaje, ya no se usa obviamente todo eso, usamos unas férulas de Doyle
4 o 5 días, un vendaje externo compresivo. Chequen la importancia de este vendaje. De aquí vemos que no hay nada de equimosis y aquí hay una pequeña diferencia donde estaba el vendaje y donde no hay vendaje. La técnica depende de la nariz, debe ser reproducible, duradera, tener buena forma y buena función, siempre ver la percepción, ir hacia la perfección, tener expectativas reales, ¿no? Y medir las capacidades del cirujano. Luego vemos destrozos porque la gente anda viendo muchos cursos y quiere hacer lo que no está entrenado. Y hoy en día deben de verse bien. Las redes sociales nos hacen que nuestras narices aparezcan en todos lados y siempre van a estar fotografiándose. Voy a enseñar algunos casos ya para terminar. Vean la desviación de pirámide nasal en esta niña. En el postoperatorio, vean el desarrollo de su tercio inferior con una adecuada respiración nasal. 5 años de postoperatorio, nariz con una jiba óseo-cartilaginosa. Vean la modificación del ángulo nasolabial con esta técnica de descenso y reposición. Es muy natural y muy armónico. Otra niña, 13 años, operó muchos adolescentes. Siempre he creído que con esta cirugía, como es reconstructiva, vamos a tener un mejor desarrollo maxilofacial a la larga. Otro postoperatorio a 4 años, son pacientes totalmente normales. Un postoperatorio a 10 años, esa es ella misma, a los 12 años, su hermano 10 años de operado y la mamá 8 años de operada con la misma técnica. Cada caso es único, acuérdense, la disección, identificación, modificación, reposición y armado, eso es la rinoplastía universal. Debemos realizar el diagnóstico correcto, paso a paso y estandarizar nuestra cirugía, hacerle a la nariz lo que necesita, obviamente no hacerle a todas lo mismo, y resolver la patología, porque acuérdense que forma es función. Muchas gracias por la invitación y estoy a sus órdenes para cualquier pregunta. Gracias. Fausto. Muy bueno, Fausto. Muchas gracias por su charla. Ahora vamos a tener doctora Roxana, mi amiga doctora Roxana Cobo, que nos va a hablar sobre estructuración de preservación y narices mestizas. Roxana, por favor. Ok, yo creo que ahí estamos. Ok. Gracias, Marcos. Gracias, Héctor, por la invitación. Es un placer estar aquí. Bueno, yo voy a estar hablando en los próximos 15, 16 minutos sobre cómo combino estructuración y algo de preservación en narices mestizas. Por favor, tratemos de no tomarle fotos a los pacientes. Estos son mis disclosures. Y lo primero que yo creo que uno tiene que hacer es básicamente tratar de definir conceptos. ¿Quiénes son nuestros pacientes mestizos? Hemos publicado mucho sobre esto. Son pacientes étnicos, hemos hablado mucho del paciente, del manejo de la nariz mestiza, pero lo que es importante entender es que el paciente mestizo es un paciente muy diverso y lo tenemos desde la punta de México hasta la punta de Argentina. Entonces, hace muchos años el mestizo lo definían como el paciente que era la combinación del indio con el europeo, pero hoy en día realmente el mestizo es un paciente mestizo. Entonces, estos son los pacientes que llegan a nuestros consultorios, pacientes que son sitios del mundo. No nos podemos olvidar que siempre que nosotros planeamos una cirugía, tenemos que pensar en la forma de la nariz del paciente. Y Fausto ya lo dijo, cada nariz es única, cada paciente es individual. Entonces nosotros tenemos un esqueleto osteocartilaginoso, que es la parte de abajo, que es todo el cimiento de nuestra nariz. Y esto es lo que nos da una forma esquelética, pero esta forma esquelética está cubierta por una gran sábana, que es la piel y el tejido celular subcutáneo. Entonces, ¿cómo hace uno para clasificar o para definir qué quiere hacer con esos pacientes? Haciendo un diagnóstico adecuado, y ese diagnóstico usted lo hace basado en hallazgos anatómicos. Entonces, de acuerdo a eso, podemos clasificar la nariz en 3 grandes grupos, que es la platirrina, la mesorrina y la leptorrina. Entonces, esta nariz platirrina es la nariz chiquita, la nariz aplastadita, la nariz que tiene unos huesos nasales muy pequeños, un
una estructura cartilaginosa débil, una base nasal ancha, puede tener una piel usualmente es gruesa. Después tenemos la nariz mesorrina, que es más los pacientes, lo que antes hablábamos del paciente mestizo, que son los pacientes que pueden tener unas pequeñas jivas o unas pseudojivas, pero igual tienen estructuras cartilaginosas que son débiles, bases nasales que no son muy fuertes y pieles que pueden ser normales a un poquito gruesas. Y nos podemos ir al otro lado, Argentina, en donde tenemos pues, o a Chile, estas narices europeas con estos huesos grandes, estas estructuras cartilaginosas que son muy fuertes. Estas pieles tienden a ser un poquito más delgados en algunos pacientes. Entonces, dependiendo de cómo clasifiquemos a nuestros pacientes, nosotros podemos hacer un diagnóstico adecuado. ¿Y cuáles son las tendencias en rinoplastia hoy? Realmente, y me gusta usar esta tabla que la publicó Miguel González Ferreira, porque es que a mí me parece que aquí usted acomoda todos los conceptos que estamos manejando hoy. Los abordajes pueden ser dos, abiertos o cerrados, y hoy en día se está hablando mucho de preservación, pero la estructuración también. Entonces, hablemos un poquito sobre estos conceptos. El concepto estructural en rinoplastia, ¿qué quiere decir? Es básicamente una excisión conservadora a tejido, es preservación y reforzamiento de las estructuras de soporte de nariz. Entonces uno utiliza esos injertos y esas estructuras para definir, reforzar, aumentar el soporte de todas esas estructuras. Este es un injerto que usted lo toma idealmente, es un cartílago que usted necesita tener algo de fuerza. Entonces el sitio ideal es siempre septum. Si no hay septum, mi segunda lección es costilla. Y mi tercera lección es oído, es oreja, y básicamente porque no tiene la misma fortaleza. Entonces yo necesito un cartílago que me dé soporte a ese esqueleto nasal existente y que me sirva para restaurar o mejorar la función de la nariz, pero también la forma. Entonces, primera opción, segunda opción, y solo si no tengo estas dos, entonces yo comienzo a pensar en cartílago de la concha auricular. Y estos son toda la lista de injertos estructurales que podemos tener y sigue para abajo. O sea, son muchos los injertos que nosotros podemos tener que le dan soporte a esa nariz de nuestros pacientes. Entonces, hablemos un poquito de qué es preservación en rinoplastia, por lo menos la manera como yo la estoy entendiendo en estos momentos. Es básicamente, hay muchos tipos de preservación. No es solo preservación del dorso, también es de la punta nasal, de los cartílagos alares, es de toda la preservación de todos los tejidos blandos, las estructuras ligamentosas de la punta nasal y la pared nasal lateral. Usualmente en estos pacientes uno trata de hacer una disección supericóndrica o superióstica y uno trata de reacomodar estas estructuras nasales. Ahora, ¿qué ha pasado hoy en rinoplastia? Por lo menos así lo veo yo. Las técnicas se han alejado, o sea, nosotros ya casi no se habla de técnicas que impliquen reducción y resección. La actualidad hoy es una combinación de dos corrientes que son bien importantes, técnicas estructurales y técnicas de preservación. Y mucho depende usted en qué lado está, pero también tenemos una combinación de ambas técnicas y es lo que yo y algunas personas llaman técnicas híbridas. Y lo más interesante de todo esto es que ha habido junto con todo esto todo el desarrollo de nuevas tecnologías para mejorar nuestros resultados quirúrgicos, instrumentación de alto poder. Entonces, hablemos un poquito de la bóveda cartilaginosa. Como habíamos visto, anatómicamente tenemos tres escenarios: la nariz grande, la nariz mediana y la nariz pequeña. Entonces, ¿qué hago yo? Y aquí les voy a mostrar lo que es mi experiencia en los últimos algunos meses y otros años en cuanto al manejo de rinoplastia. En la nariz grande, pues uno quiere usualmente disminuir un dorso y uno tiene dos maneras de hacerlo: un abordaje estructural, que es el que voy a mencionar, y las técnicas de preservación, que fue lo que habló Fausto. Y en mis manos el abordaje estructural hoy son colgajos espaciadores asociados a injertos espaciadores, y es básicamente reducir este dorso, pero lo reducimos desde arriba, estructuramos el tercio medio y lo reconstruimos.
Entonces es esto, es la colocación de unas lonjas de cartílago, que son unos cartílagos estructurales que están a los lados del dorso de la nariz, y estos injertos lo que hacen es que me aumentan o me restablecen el soporte de este tercio medio nasal y me refuerza este esqueleto cartilaginoso. Y el spreader flap o el colgajo espaciador básicamente es doblar este cartílago lateral superior sobre sí mismo para poder hacer una especie de autoinjerto. Y aquí voy a seguir por tiempos, pero miren esta paciente, este es un resultado a largo plazo. Esta señora tiene más de 2 años de operada y en ella hicimos una gibectomía con un colgajo espaciador y unos injertos espaciadores. Entonces uno con una técnica estructural puede reconstruir muy bien ese tercio medio nasal y ese dorso, y ustedes ven que es un resultado armónico, y en su punta pues también hicimos técnicas de estructuración. ¿Qué pasa en la nariz mesorrina? La nariz con la que yo me encuentro casi que todos los días, la nariz que tiene los huesos pequeños, las pseudogivas. Ahí estoy utilizando más técnicas de superficie, un push down cartilaginoso sin impactación ósea, o sea, sin let down o sin push down, y uno lo hace con o sin remoción de capa ósea, remodelando los cartílagos laterales superiores, liberando ese cartílago lateral superior, pero lateral al punto K para que no se nos caiga ese punto K. Y cuando es necesario, resecando una tira subdorsal de cartílago septal. Esto lo publicó González y Toriumi hace un par de meses, y es un artículo bien interesante porque ellos clasifican todas las técnicas que hay de preservación, y las técnicas que yo estoy utilizando hoy en día de preservación en el dorso son técnicas de superficie, en donde utilizo una de dos cosas. O remuevo la capita de hueso, y esto lo puede uno hacer con raspa o con un piezo, y básicamente remodelo mis cartílagos lateral al punto K, y si tengo una jiba cartilaginosa pura, hago literalmente una tira subdorsal para hacer un poquito un push down cartilaginoso. Y este es un ejemplo. Y esta paciente todavía está dermatizada porque apenas lleva 6 meses de operada. Pero miren lo que hice con ella. Hice una técnica de superficie en donde hice un push down cartilaginoso en este lado, con una remoción de esta capita de hueso, osteotomías laterales, y básicamente toda la estructuración la tiene la paciente en su punta nasal. Entonces ustedes pueden ver cómo pasé de un dorso que tenía una pequeña jiba a un dorso que es mucho más armónico y una punta pues con todas las técnicas de estructuración. ¿Qué pasa con la nariz pequeña? Con la nariz pequeña nos tenemos que ir al otro lado. O sea, con la nariz pequeña yo tengo que aumentar este dorso. Entonces, ¿qué hago yo? Yo utilizo una técnica que vengo hablando de ella desde hace muchos años, que es cartílago troceado con pegante de fibrina. Y yo lo que hago es que básicamente hago un molde con una jeringa desechable, lo corto transversalmente y esto me sirve como un molde. Y a este molde le mezclo el cartílago finamente troceado con el pegante de fibrina, y en su parte dorsal básicamente lo cubro con fascia o pericondrio para que esto con el tiempo no vayamos a tener una deformidad de piedritas que puedan ser visibles a través de la piel. Y esta es una paciente que es una paciente más pues con una nariz bien platirrina, en donde hicimos este aumento del dorso y con ella lo hicimos de cartílago de concha. Esto se puede hacer con cartílago de concha o con cartílago de costilla, y en su punta hicimos todas nuestras técnicas de estructuración. Entonces ustedes ven, y este es un resultado a largo plazo en ella. Ella ya tiene casi como 4 años de operada, y ustedes ven cómo este dorso reconstruido se ve bastante bien y toda su punta está manejada con técnicas de estructuración. Y hablemos un poquito de la punta nasal. ¿Qué ha cambiado con mi punta nasal? Siempre estabilizo el pedestal primero, y hoy en día estoy utilizando un injerto de extensión septal superpuesto, o sea, un OSEG, un Overlapping Septal Extension Graft. Y básicamente lo que hago es que remodelo, defino y estructuro mi punta nasal con suturas, con injertos y al final con técnicas de camuflaje. Uso suturas absorbibles. Yo hace muchos años no utilizo suturas no absorbibles en nariz. Y en esta punta nasal sí utilizo preservación, y les voy a mostrar un poquito qué es lo que yo hago.
Lo primero es el fortalecimiento del pedestal, y el septum caudal retrusivo es comunísimo en pacientes mestizos. Y si ustedes ven, este es un paciente primario y miren dónde está ese septum caudal, pero esta es la zona del pedestal que yo tengo que estructurar. Esta es la base o el cimiento de mi edificio. Si yo no lo estructuro adecuadamente, esto con el tiempo se me va a caer. Entonces, ¿cómo lo refuerzo? Yo debo reforzar esta zona. Cruras medias, pies de crura, septum caudal. Entonces, esto es el tipo de injerto de extensión septal que utilizo. ¿Y esto qué me hace? Esto me crea una base estable para utilizar injertos en la punta y para ayudar a definir y controlar todo lo que es proyección, todo lo que es rotación, todo lo que es remodelación de mis estructuras. Entonces, ¿cómo lo estabilizo? Porque está superpuesto en un lado. Le pongo, estoy colocando un bolster graft, un injerto que me sirve, un injerto de alineación de cuña en el lado contralateral. A veces utilizo dos dependiendo del tamaño del cartílago. Y aquí les voy a mostrar. Septum caudal de mi paciente. Aquí estoy usando, para no cortar el cartílago, corto un poquito del cartón de las suturas y eso lo uso como un molde. Entonces aquí estoy ensayando mi injerto, estoy definiendo qué es lo que tengo y una vez que lo saco, y en este caso específico y cada paciente tiene sus necesidades individuales, entonces tallo mi injerto de acuerdo a lo que yo tenga de cartílago y entonces aquí ya cortado mi injerto, lo estoy introduciendo, lo voy a fijar y aquí voy a volverlo a ensayar, entonces simplemente le pongo un par de suturas, voy a volver a bajar mi piel, y aquí lo voy a adelantar un poquito por tiempo, aquí simplemente lo estoy ensayando para ver que esté en la altura que yo quiera, y aquí estoy bajando a mirar, y al final estoy poniéndole el injerto del que les hablaba al otro lado, simplemente para asegurarme y estabilizar este injerto en mi línea media. Entonces, este va a ser el reforzamiento de mi pedestal. Este es el que me va a decir al final que toda esta punta se me mantenga donde se tiene que mantener. Y al final simplemente suturamos los pies de crura. Ahora, en la punta nasal, una vez que refuerzo mi pedestal, yo quiero realizar cambios en la punta utilizando un abordaje estructural y de preservación. Y estas son todas las técnicas que yo puedo utilizar, son infinitas. Y utilizo en la mayoría injertos estructurales. Entonces ustedes ven que las opciones son múltiples y el objetivo ¿cuál es? Es pasar de una base nasal o de una punta que se puede ver así a una punta que es completamente estructurada. Y si ustedes ven aquí en estos casos yo conservo prácticamente todo el tejido de la punta nasal y es muy poquito si es que resecó algo. Y al final de mi cirugía hago algo que yo lo llamo los toques finales, que básicamente va a depender de la disponibilidad del cartílago y el grosor de la piel. Esto yo lo publiqué en JAMA en el 2018 y es un injerto pediculado del SMAS y de todas las estructuras ligamentosas. Este injerto pediculado es una belleza porque esto simplemente incorporo todos los ligamentos de esta zona a mi colgajo. Esto está pediculado superiormente a nivel del supratip y esto lo que hace es que al final de la cirugía, cuando yo lo reposiciono, aquí yo elimino el espacio muerto en esta zona, cubro todos mis injertos y esto es como lo voy a ver y vamos a ver si alcanzamos, y yo creo que tengo un par de minutos más todavía, pero entonces yo lo que hago es que elevo mi colgajo en un plano subdérmico. Entonces lo que estoy dejando pegado a la piel es todo el SMAS cubriendo mis cartílagos alares. Entonces simplemente aquí estoy terminando de elevar mi colgajo y después miren cómo se ven las fibras del SMAS de bonitas. Y aquí básicamente lo que vamos a hacer es que estoy elevando mi segundo colgajo. Y ese segundo colgajo está formado ¿por qué? Por el SMAS, por los ligamentos. Entonces el ligamento intercrural, el ligamento de Pitangui, el ligamento del scroll si me voy lateralmente. Y este colgajo al final, básicamente lo que yo hago es que cuando lo tracciono, ¿sí? Él me va a eliminar, yo puedo levantar todo, pero esto simplemente me elimina el espacio muerto en esta zona. Entonces, ¿cuál es la utilidad de este colgajo?
Básicamente pues es muy útil en pacientes de piel normal a delgada y disminuye el esfuerzo muerto, como les dije, y me sirve de camuflaje. Entonces, ¿cómo es mi camuflaje al final? Cartílago finamente picado o cartílago, pasta de cartílago. Esto lo aprendí a José Carlos Neves, la pasta de cartílago. Y esto todo lo introduzco en una jeringa de insulina y esto me puede servir como inyector, o utilizo el inyector, y este es el inyector de Sebastian Hack, que para mí es como el matrimonio perfecto. Y esto simplemente al final de mi cirugía, estos son pedacitos de cartílago que yo utilizo para camuflar en los sitios claves de mi nariz, y simplemente al final yo bajo mi colgajo, suturo todo y por debajo de este colgajo estoy haciendo refinamientos finales en mi punta nasal. Entonces, básicamente lo que yo estoy haciendo aquí, si ustedes van a ver acá, esto es lo que se puede ver al final de mi cirugía. Entonces, los voy a llevar por unos pocos casos antes de terminar. Esta es una paciente con una nariz alta, en donde yo básicamente hice estructuración, ¿ok? Y esto es un resultado a largo plazo, y lo que quiero mostrarles es que no hay una técnica única para todos los pacientes. Ella tiene un resultado a largo plazo muy bonito, muy armónico y con un excelente resultado cosmético. Esta es una paciente con una piel más gruesa, en donde con ella hice estructuración de su punta y preservación de todo lo que era el dorso y el tercio medio nasal. Entonces también unos resultados también armónicos, unos resultados que a pesar del tipo de piel que tiene la paciente han sobrevivido bien el paso del tiempo. Y esta es una paciente en donde este es un resultado más reciente, porque el push down cartilaginoso no llevo tanto tiempo haciéndolo, pero ustedes pueden ver cómo pude, todavía falta algo, tiene todavía algo de edema aquí, pero ustedes pueden ver cómo puedo lograr técnicas de preservación en el dorso, que son técnicas de superficie porque nuestros pacientes no tienen unos huesos tan grandes, y cómo utilizo estructuración en la base de la nariz para obtener estos resultados. Entonces, en rinoplastia es necesario tomar las decisiones correctas. El objetivo final de la cirugía siempre es obtener una nariz que se considere bonita, que funcione adecuadamente y cuyos cambios perduren en el tiempo. Ahora, ¿qué he encontrado yo, especialmente en este año de pandemia, que ha sido un año muy enriquecedor para mí? Y es que la combinación de técnicas de estructuración con las técnicas nuevas de preservación, y todavía me falta terminar de afinar push down y let down, nos están permitiendo obtener narices con una proyección, definición y soporte adecuado. Entonces, aquí sí es importante pensar diferente, revisar conceptos de manera continua, aprender de otros colegas. Todo esto con el propósito final de beneficiar nuestros pacientes y obtener los mejores resultados cosméticos y funcionales posibles. Entonces, ¿por qué nos queremos salir de la zona de confort? ¿Por qué queremos atrevernos a pensar diferente? No va a ser fácil, pero definitivamente va a valer la pena porque nuestros pacientes se lo merecen. Muchísimas gracias. 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 Muchas gracias, Roxana. Linda la charla. Después voy a hablar un poco sobre eso, sobre algunos conceptos. Y ahora llamamos al doctor José Antonio, profesor doctor José Antonio Patrocinio, que va a nos hablar sobre el manejo de las desviaciones septales en la rinoplastia. Por ¿Están favor. viendo ahí? Ah, La perfecto. pantalla está. Entonces, esta charla yo la hizo porque, primero, gracias por la invitación a todos a la Panamericana. Estoy aquí tomando un trago para Viva la Panamericana, un vino. Yes, viva. Y esta charla, el motivo fue que los residentes hoy están muy interesados en la plástica facial y se olvidan de la rinoplastia, de la septoplastia. Entonces, por eso decidí hacer ¿qué se pasó aquí? Trabó la charla. Ahí está, ahí está. Ahí está. La forma acompaña la función, siempre. Y la función, lo que peora mucho la función son las desviaciones septales y la hipertrofia de los coronetes.
Aquí una turbinectomía, es una resección que marcamos el cornete con este marcador. Y ahí, mira, esta es una cirugía endoscópica de sinusitis, pero ya utilicé para filmar la turbinectomía, porque normalmente no la hago por vía endoscópica, la hago normal con el frontolux. Y ahí cortamos con la tijera el exceso de hueso y cornete para disminuir el tamaño del cornete y mejorar la respiración. No está pasando toda. Ahí la desviación septal. Esta es una nariz torcida. Mira cómo está torcida el septo. Y hacemos la septoplastía normal. También aquí una visión endoscópica, pero ya no hago con endoscopio también el septo. Elevamos el mucopericondrio y sacamos tiras del septo para arreglar, para que el septo se quede normal. Aquí sacamos una tira en la porción más cóncava del septo, otra cerca del etimoides y una en la base de la nariz, y como si fuera una mesa de ajedrez, hacemos compartimentalizaciones del septo y ahí arreglamos como en este nariz con una nariz torcida y un año después la nariz recta, y aquí un otro con un año después. Entonces las causas de la desviación septal caudal es una de las causas de la válvula externa, junto con el colapso alar este es el colapso alar. Aquí un colapso alar bilateral, aquí un tipo que tuvo una infección por un piercing en la nariz y después de la corrección, 3 meses después, con corrección de la válvula externa y la columela ancha, es otro motivo de obstrucción, pero vamos a hablar aquí de desviación septal caudal, que empezamos con la incisión en el borde del septo. Está, y ahí buscamos el mucopericondrio y vamos a hacer la técnica de Metzenbaum, donde simplificadamente es traer el septo para la línea mediana. Y entonces hacemos con anestesia general, con propofol, y aquí los algodones con el vasoconstrictor, la rubivacaína. Estamos utilizando un poco de povidine para matar el COVID. Y ahí infiltramos el septo con esta solución de rubivacaína con adrenalina 1 para 50.000. Y hacemos la incisión y vamos a elevar el mucopericondrio. El despliegue es siempre por el lado cóncavo, porque en este lado la mucosa está más gruesa y el riesgo de perforación es más pequeño. Entonces ahí buscamos el pericondrio y vamos por abajo con el descolador, elevamos la mucosa, encontramos, cuando es una desviación solamente de caudal, no necesitamos de un despegue tan grande de la mucosa, vamos hasta un poquito después de la parte más cóncava de la perforación y ahí sacamos un trocito de cartílago de más o menos 2 milímetros de ancho y vamos disminuyendo esta anchura
en la porción superior sacamos como si fuera una punta de pena de lápiz. Y ahí cuando sacamos este trocito, ya casi tenemos el septum arreglado, pero ahí terminamos de transfijar la incisión transcolumelar, hacemos un bolsillo entre las cruras para poner el septum, soltamos el septum de su posición, cortamos con la tijera y ahí lo traemos para la línea mediana. A veces está un poco grande, entonces por eso cortamos un trocito en la porción inferior para disminuir el tamaño. Ahí está. A veces con la fresa disminuimos la desviación de la espina nasal, pero yo prefiero siempre es una fractura de la espina nasal, la pongo en la línea mediana y ahí con, este es un Monocril 4.0, una sutura en figura de 8, suturo el septo en la línea mediana y siempre encuentro un tejido por ahí que yo puedo pasar la aguja y fixar en la línea mediana. Ni siempre necesito de una fresa hacer un hueco para pasar el hilo. Y este no es mononile, puede ser con mononile. Y la otra maniobra que me gusta es aquí, con esta maniobra yo traigo el foot plate para la línea mediana, que normalmente el foot plate está para allá. Mira, cuando anudo, el foot plate viene para la línea mediana. Y ahí se queda correcto en la línea mediana. Y después doy 3, 4 puntos en cochonero, en U, cerrando la incisión transcolumelar y está hecha la cirugía. Y aquí está el postoperatorio inmediato de una desviación a la izquierda, un otro con un naño a la derecha, una rinoescoliosis hecha por una cirugía cerrada, corrección, y tú puedes hacer por la vía abierta aquí, el postoperatorio inmediato de una desviación caudal a la izquierda. Aquí una con 8 meses, aquí una rinoescoliosis, una nariz torcida con desviación a la izquierda después de un año. La base es por vía abierta. Y ahora llegamos aquí del problema que vamos a hacer una rinoplastia y el paciente tiene una desviación septal a la izquierda y necesita de una proyección de la punta. ¿Cómo hacemos? Igual. Aquí está la vía abierta, buscamos el septo, la porción caudal del septo, marcamos, aquí estoy marcando la porción más cóncava, el ángulo máximo de desviación, y ahí saco igual una tirita de septo y con esto consigo arreglar el restante igual, podendo ahí hacer el restante de la cirugía moviendo la porción caudal del septo para la línea mediana. Aquí está, mira que la punta es más delgada, más fina, y ahí suturo el septo de la línea mediana. Y ahí me voy a utilizar el extensor septal, porque necesito de proyección de la punta, y ahí con un cartílago del septal, yo voy a elevar la punta
Aquí estoy preparando el cartílago para poner, hacer el extensor. ¿Sí? Aquí el extensor en posición. Yo le pongo siempre del lado cóncavo. Este es un otro paciente, no es aquel, porque aquel tenía a la izquierda, este yo estoy poniendo a la derecha, y lo suturo con PDS 5 ceros. Aquí doy 5, 6, 7 puntos, cuantos me necesita para mantener la punta, el cartílago fijo. Y en casos de piel muy gruesa, ya prefiero hacer un extensor septal doble. Entonces, hago dos extensores y los suturos juntos con el septo, que ahí con certeza yo voy a tener más fuerza para garantizar mi punta en la posición. Y a veces utilizo la lámina perpendicular del etimoide para, al revés de dos, yo pongo la lámina perpendicular de un lado. Aquí, el postoperatório inmediato, la corrección del septo caudal y la proyección de la punta. Aquí el perfil, aquí con 3 meses, el postoperatorio inmediato, con 1 mes, con 3 meses. Y aquí un video en el postoperatorio inmediato, mostrando la proyección de la punta y la corrección de la desviación anterior del septo nasal. Entonces, en resumen, las causas más comunes de obstrucción nasal, nosotros ya sabemos que es la hipertrofia de coronete, la desviación septal, un colapso de ala externa o interna y una columela ancha. La desviación septal caudal es un problema común, y principalmente aquí en Brasil, donde tenemos esta mezcla de italianos, españoles y portugueses con negros y indios. Entonces, una nariz que tiene desviación septal. Es una cirugía simple que se puede hacer por abierta o cerrada y con buenos resultados. Y aquí, en medio del corona, que afortunadamente está con el avance de la vacuna, paró de subir, está parado. Ahora vamos a empezar a disminuir. Y con mis hijos, la Mafia Patrocinio, muchas gracias por la invitación. Y interrompo mi compartilhamento y paso otra vez al doctor Marcos Moselin. Espero que estuvo en tiempo. Yes. Sí, estuve. Gracias, muchas gracias por tu presentación. Ahora, por último, ya estamos en 1h20 casi. Tenemos que andar porque la gente tiene que comer el sábado hoy. Entonces, yo voy a compartir aquí mi tela, ¿ok? ¿Está ahí? Perfecto. Sí, está perfecto. Muy bien. Yo, por último, voy a hablar de un tema que está muy de moda, preservation surgery, pero en la punta nasal. ¿Por qué esto? Esta es nuestra universidad, el edificio central. Aquí en nuestro hospital, Hospital Hipo, donde mucha gente ya nos conoce. Es un gran hospital de otorrino, un hospital que hay mucha cirugía, mucha gente trabajando. Nosotros tenemos aquí un posgrado, que hay mucha gente ahora con la pandemia, todo online, pero ya tenemos 3 turmas de gente de toda Latinoamérica. Y una cosa que gustaría de hablar a ustedes, que tenían planeado todo nuestro congreso, el primer congreso brasileño y latinoamericano de rinoplastia, que estaba marcada para agosto, lamentablemente porque la alcaldía aquí prohíbe que tengamos evento. Entonces fue cambiado, así imaginamos como habló Patrocinio, ahora está bajando un poco, que en marzo va a salir finalmente este congreso. Están todos invitados. El problema son la punta. Mira, como habló muy bien Roxana
con la pandemia vimos muchas lives y mucha gente hablando de preservation. Entonces, la palabra más escuchada en las lives que pasó en esta pandemia fue preservation. Lo que estamos viendo que es preservation en el dorso, pero la punta se ve muchos injertos, muchas maniobras. Entonces, si no haces preservation en el dorso y no coloca vara injerto, serás considerado un dinosaurio, porque tiene que poner injerto y los jóvenes están hablando mucho. ¿Esta es una verdad? No sé. Lo que es la rinoplastia, ¿qué estamos buscando? Una bonita nariz. Y para esto tenemos que tener definición, proyección y rotación. Entonces, lo que queremos hacer exactamente es sacar arriba y rotar la punta. Entonces, hay muchos conceptos de Anderson, del tripé de Jack Anderson, rinoplastia estructural, que está muy de moda. Y como siempre, el gran maestro Tardy, que fue siempre un enfoque sistemático, una persona que tiene una espectacular como persona y como profesor. Para esto, para saber lo que hacer, la evaluación es muy importante. Tenemos que tener en cuenta la estructura de la punta, de los cartílagos, de la piel, de tejido subcutáneo y de los ligamentos. El cartílago hay que tener en cuenta el formato, la consistencia. Mira, aquí tenemos varios tipos. Hay cartílagos más delgados, más flacos, otros más fuertes, gruesos. Los ligamentos intradomales, el ligamento de Pitangui, que está muy de moda, la gente está hablando nuevamente sobre esto. Y cuando se hace una cirugía radical, se rompe todo esto. Entonces, la piel delgada, donde tenemos los peores resultados. Cualquier error que haga en la piel delgada, vas a tener problemas. Ideal operar la gente de piel normal. Y lo de piel gruesa son los casos más difíciles de tener un resultado perfecto. Nosotros todos vivimos en países donde hay mucha miscigenación. Aquí en Brasil tenemos mucho con los negros y en Latinoamérica mucho miscigenación con los indios y negros. Entonces, hay que tener en cuenta que son pieles más delgadas, más gruesas y hay que hacer más cosas. Pero, cuando hace una cirugía muy agresiva, el resultado inmediato es bueno, pero a largo plazo es malo. Entonces, las técnicas conservadoras muchas veces tienen inmediatamente regular, pero a largo plazo hay que tener buenos resultados. ¿Por qué hablo yo? Porque yo vivo en una ciudad donde hay mucha gente de nariz caucásico, una ciudad que hay una influencia muy grande del sur de Brasil. Mucha gente imagina que en Brasil siempre son narices mestizas. No. Yo de cada 10 pacientes míos, 9 son de pieles delgadas. Por esto, y hablo siempre, yo convivo con esta gente aquí en mi ciudad. No puedo hacer una cosa que tenga miedo de encontrar el paciente en el restaurante, en teatro, algo así. Entonces, las técnicas destructivas con incisar, escarificar, aplastar, resecar, y hay las no destructivas, que es lo que hago y lo que indico en los pacientes que tienen piel delgada. Então, para mim, a estratégia quirúrgica, a técnica apropriada a cada tipo de nariz. Todos hablaram, falou Paco, falou Fausto, falou Roxana, Patrocínio. Há que fazer, cada caso é um caso. Então, há duas técnicas, a cerrada e a aberta. O que penso assim, a técnica não é técnica aberta. Para mim, técnica é o que hace adentro da nariz, não o que hace afuera. Entonces, abierta es una vía de acceso. La verdad es una vía de acceso. Entonces, ¿cuál es mi camino en los casos de las narices? Con punta, cirugía, ¿cuándo uso la cirugía estructurada? ¿Cuándo? Casos que no tienen definición y que no tienen soporte. Ahí uso la técnica abierta, tongue and groove, septal station graft, lateral crude retention de Alessandro, tip graft, banner. José Carlos ha hablado mucho sobre banner, me gusta mucho ese injerto. Entonces, son injertos de estructuración y hay muchos otros, no puedo hablar de Rick Davis, todos estos, hay muchas técnicas. Entonces, aquí está un injerto que está botando un spreader graft, aquí un spreader graft con un SEG, con septal station graft. Las suturas son casos que hago abierto, su nariz
Entonces, todos ustedes ya hablaron sobre esto. Entonces, va a tener un buen resultado. Casos sem sustentação. Aí é aqueles casos onde eu tenho muito e tenho certeza que todos vocês que podem ter mais narizes mestiças, pero há que saber o que fazer em las narizes de piel delgada. Então, lo hago cerrada, rerotação de los cartílagos, preservação da estrutura com pontos internormais. Mire este caso. Mire esta muchacha de piel muy delgada, los ojos claros, la piel... ¿Por qué? Una pregunta, ¿este caso necesita estructurar? ¿Necesita poner costilla? ¿Necesita poner? No, seguramente que no. Entonces, lo uso los puntos interdomales en piel delgada o normal, nunca en piel... Mira, lo que voy a hablar no sirve para piel gruesa, ponta globosa y cambios radicales. Lo quiero con puntos poner así la nariz. Entonces, ¿cómo hago yo? Incisión intercartilaginosa, despegamento retrógrado de los cartílagos de la piel. Vou mostrar isso em vídeo. Suturas interdomales com ponto intracrura, que é baseado em Rebogedo chileno, que eu me baseei muito nesse, isso algumas modificações. Interdomales de Rogério Pazinato, que trabalha com nós outros, também uso muito su tipo de pontos. Mira, como hago eu? Depois de ter hecho a incisão intercartilaginosa, retrógradamente vou despegar la piel del cartílago. Mira, retrógrado, estoy viendo de dentro para la punta de la nariz. Despego toda la nariz, después voy en medio de la escrura, el otro lado. Vamos a sacar un trocito de cartílago, porción cefálica. Mira, estoy rotando la nariz. Voy a sacar más o menos, no importa. Y saco un poco de piel del vestíbulo y cartílago, la parte más alta, y voy a poner el punto, ya me pregunto mucho, un hilo PDS, 4 ceros, vou aqui, mira, vou cortar lateral, de dentro a fora lateral, vou volver por el medio, mas el medio de fora a dentro. Vou ao outro lado, lateral, medial, passo os pontos e vamos fazer os pontos. Mira, então, o que hago eu? Vou sacar aqui un trocito de cartílago cefálico, voy a poner los puntos, mira, y voy a apretar esto. Así, muy sencilla y vas a tener un buen resultado. Mira este caso. La paciente tiene una piel delgada, pero tiene un cartílago muy fuerte. Ahí está. No era fuerte, el cartílago era bueno. Mira, ahora estoy sacando un trocito de cartílago con piel. Vamos poner el punto, sacando ahí. En triángulo, ahí está, lateral, de dentro para afuera, vuelve, de fuera para dentro, la medial. Creo que está pulando un poco por el zoom, pero da para ver bien. Pasa el otro lado, hago la misma cosa. No debería estar el vídeo así, pero puede ver. Y vuelvo al medial. Lo más importante es eso que está comprendiendo, hacer y vamos a hacer la sutura. Y con eso vamos a tener un muy buen resultado. Y así conseguimos poner el punto. El punto va a poner la punta más delgada. Ahí está el resultado inmediato. Vamos, seguimos. Casos como este, algunos casos, ve que el resultado es perfecto, el paciente se queda feliz, sin grandes cambios. Mira, ese tiene la nariz un poquito más delgado, más ancho, ya con el punto, el resultado. Mira esta, tenía un cartílago grande y así se quedó solo con los puntos. Lo saqué aquí, hice los puntos, ve que bueno resultado vas a tener con esos puntos. Cuando quiero más definición, más proyección, más rotación, voy a poner ese punto en la sutura, una sutura septal. ¿Cómo hago yo? Después de hacer los puntos, voy a poner la sutura en septo. Si pongo más abajo aquí, rota un poco. Si pongo más alto, voy a rotar la punta, como si fuera un septo columelar. Después de poner juntos los puntos, entonces mira, después de ter puesto el punto, voy al septo a un lado,
vou sair do outro lado e vou poner. Vamos esperar que o vídeo esteja... Mira, vou poner o ponto aqui. Sale o ponto normalmente. O mais importante é o final, como vai ver, o que hago eu para poner este ponto. Agora vuelvo medial. Do outro lado vamos fazer o mesmo. Porque não anda, está. E agora vamos fazer a mesma coisa. Entra e sale. E depois vou poner este ponto exatamente ali dentro do septo. E com isso vamos ter a rotação. Espero que vá um pouquinho mais rápido. E ali ponemos o ponto. Depois disso, poner em septo. E põe o ponto do septo. Então, quando pongo aqui, mais abaixo, pongo o ponto e suturo o septo, consigo ter isto, mira. Consigo isto, fazer com que a nariz se quede bem. Então, dou o ponto e depois vou ver em septo. Então, com pouca definição, eu uso um strut lateral, como Fausto mostrou, hago o mesmo com ele, ponendo o injerto aqui para ter mais sustentação e me dá muito bom resultado. Então, hago a incisão aqui e vou poner o ponto aí. Vou mandar com isto, casos como este, mira. Se consigue muito bom resultado com isso. E caso sem nenhum suporte, sutura, uso um strut retrógrado. Vou poner, como hago el tongue and groove, pongo a sutura, aqui entra de dentro da columela, sale afuera, vuelve em septo, mira aqui as duas narinas, vuelve em septo, sale do outro lado do septo, busca aí a columela, vuelve em septo, sale do outro lado, e assim vamos apertar e vas ter um bom resultado. Então, hago isso, entro por aqui, por ali, sale, e aqui está o strut, e com isso conseguimos fazer como se fosse um tongue and groove mais forte. Mira o que passa. Este caso é um caso de um muchacho que não tinha sustentação. Lo que hicimos exatamente isso. Espero que este vídeo esteja rodando melhor. Então, aí vamos poner um injerto e depois... Não, está pulando este. Mira, um strut retrógrado. E o outro puxamos à frente, por lado esse retrógrado, e poner, como falamos a vocês, fazer exatamente aquele tongue and groove. Depois com isto, mira, entra por la columela de fora, de dentro a fora da incisão, passa pelo septo, vuelve por la columela, vuelve em septo, sale ali e vai fazer a mesma coisa aqui, vai buscar a sutura aqui, a columela. Aqui só mostrar esse, já, mira, aí vai a columela e volve em septo. E com isso vamos fazer a tração. Então, mira, este é o muchacho, fizemos exatamente isso. Lo pusemos aqui injerto e vamos ter um muito bom resultado. Com o septo aqui e com tongue and groove. Casos como este, de punta, nariz mais largo, e se consigue um muito bom resultado com isto. O outro, mira, como se consigue um bom resultado com injertos sem fazer grandes cirurgias. Outra muchacha que tinha na punta, bem, o câmbio que se tem. Aqui pusemos um injerto de radix. Então, avaliação a largo prazo da técnica cerrada. Mira esta paciente, ela operei alguns anos depois, 6 anos depois, sigue exatamente como ela colocou. Mira com 6 meses e 6 anos depois. Sigue com a punta com sustentação. Mesmo passa com esta, com
8 años después. Mira o que pasa, muy interesante ese caso. Ó. Pré, pós 3 meses com um pouco de inflamação, como cambia com o passar dos anos, 3 anos, sem nenhuma deformidade, o nariz se queda perfeito, com a pele muito delgada. Mira, esta paciente la operei há mais de 10 anos, la encontro toda semana. Mira, se pongo qualquer coisa aqui, vai aparecer. São avaliação de 10 anos depois. Mira esta muchacha, se pongo qualquer coisa aqui, a pele delgadita, muito delgada. Nariz torcida, mira que se quedó bien. Y esta es la muchacha que mostré antes, que la piel delgada, cualquier cosa que ponga aquí va a aparecer. Con certeza, yo tengo esa experiencia de muchos años y sé que va a pasar esto. Mira el resultado, la paciente tenía una desviación caudal, hizo la misma técnica que Patrocínio habló hace poco. Aquí, Electop Review, 3/4, el resultado. Paciente feliz, el médico satisfecho, se puede dormir tranquila sin tener preocupación de resultados malos. Es así que me encanta hacer esto, trabajar con los jóvenes. Tenemos aquí servicio de fellow. Entonces, homework, piel delgada, poco es mucho. No te olvides de ese. Hay muchos jóvenes, mucha gente está nos viendo ahí. Lembrar, no hacer cirugías agresivas en piel delgada. Y lembrando que en piel gruesa mucho es poco. Este me habla Patrocínio siempre, nariz negroide, que tiene mucha experiencia, hago de todo y pasa poco. Y en piel delgada, evitar injertos, suturas, incisiones desnecesarias. Con el tiempo, la piel delgada mostrará todas las irregularidades. Injerto de estructuración, sí, como habló muy bien Roxana, habló nosotros, la estructuración es perfecto, pero injerto de superficie, no. Chin, nunca. No va a poner un chin que en 3, 4 años vai aparecer aqui. Então, se no máximo pode ser uma camuflagem, pero não poner injerto de superfície, tanto em dorso como el punto em piel delgada. Eu hablo porque tenho muitos anos, 40 anos operando gente aqui, de gente que la vejo sempre e vai aparecer com certeza. Então, o objetivo hoje, que é o que queríamos falar, é adelgazar e projetar, ter um contorno ideal e naturalidade. Conservação de los tecidos e como se consigue com reorientação de los cartílagos. Mínima cirurgia, maior resultado. Dr. Keimer falou isso em ano 2000. Já era um homem que tinha muita experiência. Isso, as suturas intradermais me dá uma mínima cirurgia com bom resultado, reorientando e conservando os tecidos. Muchas gracias. Agora Gracias, Marcos. Excelente conferencia y bueno, y excelente curso. O sea, todos de verdad los felicitamos. Bueno, van unas preguntas. ¿Tienen algunas preguntas por ahí? Vamos a ver. ¿Hay preguntas? Coordénate, Jacqueline, tú coordenas las preguntas. Bien enviado. Y era, ¿cuáles serían los cuidados que había que tener en una nariz que se va a reintervenir? Y utilizaron la técnica del gel de cartílago. O sea, ¿hay algún cuidado en especial o no hay que tener nada en especial pendiente, sino una reintervención normal? ¿Ustedes qué experiencia tienen en reintervenciones de este tipo? Fausto, ¿tú puedes hablar sobre esto? No entendí la pregunta, disculpen. Si en pacientes que ya se utilizó el gel de cartílago y vamos a reintervenir. Exacto. No he tenido experiencia reinterveniendo pacientes que hayan usado gel de cartílago. No es igual, supongo que no es igual a los pacientes que se han inyectado ácido hialurónico y algunas otras cosas. Ha de ser diferente, porque el gel de cartílago como tal se integra. ¿Puedo hacer un comentario? Por favor, Roxana. Cuando yo hago el aumento del dorso nasal con cartílago troceado con pegante de fibrina, él se integra y él se termina volviendo casi que un cartílago sólido. Entonces, si uno por alguna razón tiene que volver a abrir ese paciente, el dorso se eleva, o sea, uno tiene cuidado pues porque el plano superióstico pues no se va a encontrar, pero uno puede elevar ese dorso respetando todo ese injerto y dejándolo en su sitio
Uno simplemente diseca por debajo de la dermis de la piel del paciente y lo puede hacer sin problema. Qué bueno. Una cosa que gostaria de hablar, Jacqueline, sobre esto es cuando que habló Roxana, injerto de dorso con cartílago picado, solo picado, vas a tener problema, porque yo pienso que tiene que poner dentro de algo, no poner, yo lo vi gente poniendo así, este injerto se va a caminar, se va a salir del lado, entonces mucho cuidado. Vi una charla, la gente poniendo directo, va a tener problemas, seguro. El injerto de concha auricular se marca, con el paso del tiempo se marca horrible, como hace como una contractura capsular. Entonces eso que hace Roxana al injerto de Tasman troceado con fibrina, ponerle la fascia encima, es una cosa muy inteligente. Sí, exacto. Lo englobaste todo y naturalmente, justamente para no tener problemas de destrucciones. ¿Alguna otra pregunta? Yo tenía una pregunta para Fausto. Porque si yo estoy haciendo preservación de superficie, o sea, preservación cartilaginosa, y a mí me gustaría que tú nos dieras 2 o 3 tips para uno atreverse a hacer un push down o un let down, o sea, de poder realmente con una gubia sacar el pedazo del hueso lateral y no morirse de un infarto en el intento. Teniendo en cuenta que, por ejemplo, en Colombia específicamente nosotros no tenemos realmente acceso a cadáveres, así como hay, por ejemplo, en muchos países europeos. Entonces, ¿cuáles serían los tips que nos podrías dar para tomar ese pasito? Mira, ¿Cómo no tiene acceso a cadáveres en Colombia? No. Ay, sí. El mundo al revés. José los puede conseguir muy fácil. Un punto muy importante, como lo dije en mi charla, es que veamos lo que estamos haciendo. Cuando nosotros no vemos lo que hacemos, nos causa mucha inseguridad. Entonces, nosotros, al hacer un abordaje como el que yo hago en incisión vestibular, disecar bien la rama ascendente, lo estás viendo, como vieron en mi video, lo estás viendo de frente. La porción que vas a resecar de hueso la estás viendo. No estás suponiendo que le vas a quitar, no estás imaginando, lo estás viendo. Puedes hacerlo de 2 maneras, cortar primero la osteotomía alta y luego hacer una osteotomía baja, pues si no te animas con la gubia. Eso es muy sencillo, pero es bajo visión directa casi. ¿Qué es lo que está pasando hoy en día? Que lo quieren hacer con el piezo, lo hacen a través de una rino externa y hacen una disección de toda la bóveda ósea, y entonces sí, hay mucho miedo de inestabilidad, obviamente, ¿no? La gubia es un corte muy limpio que lo puedes ir sintiendo poco a poco. Ahora, ¿qué te da miedo? ¿Que no quede al 100% exacto? No pasa nada, estos huesos van a cicatrizar. Yo te podría enseñar 1000 pacientes que no se les siente absolutamente ninguna osteotomía en la pirámide nasal con el paso del tiempo, aunque no hayan quedado como si hubieran sido con el piezo, quiero decir, al 100% ni simétrico ni al 100% lineales las osteotomías. Perfecto. Lo piezo, mira, para lo que yo tengo oído, piezo, porque está muy de moda, y entonces, ahí para hacer el piezo tiene que hacer un despegamiento para hacerlo grande. Ahí me hablo así, con el piezo de cirugía, preservation surgery del dorso, pero se despegó entero. Lo corta abajo, lo corta aquí, ¿es preservation esto? Yo no comprendo. Preservation, entre comillas. Lo que pasa es que también lo dije, cada quien ahora queremos ponerle el mismo nombre o nuestro nombre a todas las cosas. El preservar quiere decir conservar las estructuras. Lo que debemos de hacer es reconstruirlas, dejar la mejor anatomía posible. ¿Ok? Si yo voy a hacer una cirugía preservativa disecando todo, pues ¿qué tanto estoy preservando los tejidos? Sí. Estoy conservando la integridad del dorso, sí. Por eso se brincó de let down a preservation, y ya después de preservation se hizo el lóbulo, y ahora queremos ponerle preservation a todo. Justamente ayer me preguntaba una paciente,
bueno, usted hace mucha preservation, ¿cómo hace preservation del lóbulo? Le digo, no, es que es otra cosa. O sea, el lóbulo tienes que hacerle lo que necesita. Puedes preservar los cartílagos doblándolos, modificándolos con suturas, pero es no quererle poner a todo preservation, ¿no? O que es el nombre, es un error con el nombre, es una preservación del dorso. Sí, se conserva el dorso íntegro. Este es el nombre correcto, preservación del dorso, es una rinoplastia con preservación del dorso. Ahí sí. Totalmente. Pero ya cortaron el dorso y se habla de preservación, pero no es preservación de todo. Bueno, pero hay buen marketing. Yo puedo hacerle una pregunta a los panelistas. Jacqueline. Sí, por favor, bienvenida. Esta es una pregunta que yo tengo para ustedes porque dentro del tema de preservación de la punta, que ese es un tema que está manejando mucho Roland Daniel y que están manejando pues el grupo de los turcos que están haciendo pues mucho preservation, ellos hablan mucho de hacer unas disecciones de los cartílagos alares subpericóndricas. Pero el pericondrio tiene varias capas y uno usualmente cuando está disecando el cartílago alar, de verdad levantar todas las capas del pericondrio, lo que yo he encontrado, y esa es la pregunta para ustedes, es que si uno las levanta todas, incluyendo la más delgadita que es la que cubre el cartílago, mi percepción es que con el paciente mestizo, que es el paciente latinoamericano, los cartílagos alares quedan demasiado débiles y demasiado friables. ¿Cuál es el concepto de ustedes? ¿Ustedes qué tipo de disección hacen? Yo ya respondiste. Es el que hiciste exactamente esto. Este es para los narices de turcos e italianos. No es para nuestro nariz. Porque yo creo que no es. ¿Hay alguien que lo haga? Aquí no es posible, porque si tú levanta todo el pericondrio, el cartílago débil se quebra todo. Pues no es, sí es. Pasa lo mismo también con nariz caucásico. Si vai tirar nariz, yo no despego y me quedo bien así. No quiero más. Todo depende de la fuerza del cartílago. Claro, y nosotros, nuestros cartílagos son débiles. Disección pericóndrica de Baris que hace... Perfecto. Bueno, si no tenemos otras preguntas, vamos a empezar nada más a cortes comerciales y Héctor va a hacer el cierre. Yo voy a hacer ahorita el share screen de nuestro Congreso Panamericano, que ya tenemos el website, que es www.pananorl2022.org. El congreso es del 25 al 27 de junio del 2022 en Orlando y el hotel es el Royal Caribe. Y además vamos a tener que, ya tenemos también abierto en la página a partir del 16 de julio para que se inscriban los trabajos científicos y si alguien quiere sugerir alguna conferencia, que la inscriba y bueno, el comité científico dirá si tiene salón disponible o etcétera. El deadline para esa suscripción es el 1 de marzo 2022. O sea que tienen chance pues de ir organizando qué tema o sus alumnos, qué conferencias quieren mandar o qué trabajo quieren enviar. Y el hotel ya tiene abiertas las habitaciones para el registro y iSuite, etcétera. Entonces ya está disponible para que todos nos podamos ver en persona en el Congreso Panamericano Orlando 2022. Entonces, Héctor, para que nos cierres la excelente, y Marcos, bueno, gracias por la coordinación, todos los panelistas, el doctor Salaverry, la doctora Rosana Cobo, Fausto López, que bueno, Fausto, desde que te vi de niñito, vete un señor tan grande, me emociona muchísimo. Y nuestro gran amigo también, el doctor José Patrocinio. Entonces, muchas gracias por tomar su tiempo y estar con nosotros en la Panamericana. Gracias. Qué bueno volver a palpitar ahora los congresos presenciales.
Y bueno, ya se habla de la academia, que también va a ser presencial como para octubre, ¿no? O sea que bueno, octubre que es presencial. A este ritmo, bueno, volvernos a encontrar, porque la Panamericana en el fondo es un grupo de amigos también, aparte que hacemos ciencia, pero volvernos a encontrar, volver a palpitar un café y las charlas mano a mano será muy lindo. Yo quiero agradecerles mucho a todos los disertantes, realmente han sido unas muy buenas disertaciones. Era lo lógico porque son gente con muchísima experiencia, todos ustedes, así que muchísimas gracias por las disertaciones, por este momento. Y también quería agradecerle a Roy siempre le usamos siempre la base de la Universidad de Miami, todos los sábados, al pobre lo despertamos temprano para que prepare todo, pero es todo un trabajo, son 18 cursos que hemos hecho, todos con muy buenos éxitos. Así que esto es la idea de la Panamericana, estar siempre presente, con ciencia y más de esta calidad como la que han presentado ustedes hoy. Gente muy allegada, inclusive a la Sociedad Panamericana, porque han sido presidentes de congresos y presidentes de la sociedad. Así que muchísimas gracias a todos, gracias Jackie por siempre tu presencia también. Así que bueno, seguiremos todos los meses con charlas como estas y preparándonos para Orlando, que ya en la reunión que tuvimos, lo decía al principio, en la reunión que tuvimos hace poco con la Academia Americana y Panamericana juntos, viene trabajándose muy bien, están trabajando rápidamente, así que quiero agradecerles, desearle un muy buen fin de semana. Ustedes en Estados Unidos, ya que ya están de un fin de semana ya estamos largo. en fin de semana largo, holiday. Se comienza a trabajar el martes, ya el lunes es festivo también. Así que un muy buen fin de semana y muchísimas gracias a todos por disponer de todo este tiempo, por instruir y a todos los escuchas que han sido un montón. Muy buen fin de semana para todos. Ya tenemos 400 profesores en el Congreso Panamericano. No, sí, realmente los vi que están trabajando activamente, así que sí, tenemos que ganarle al World Congress. Seguro. Sí. A la semana. Así, bueno, Vale. Bueno, buen fin de semana para todos y gracias a todos ustedes por estar con nosotros. Gracias. Chao. Así que muy bien. Verlos. Gracias a todos. Gracias a todos. Chao. Chao, chao. Chao, hasta luego.